Esto te va a volar la cabeza. Texto escrito y dirigido por Viajero en el Tiempo. Esta historia está basada en hechos reales, pero solo se ha cambiado el nombre del protagonista. ¿Por qué no hay más personas hablando sobre el peso del silencio en la posguerra andaluza? Rafael Martín era un hombre de la tierra. Sus manos, ásperas y con callos, conocían el lenguaje del campo andaluz mejor de lo que él conocía las letras de un libro. Nacido en una vida de trabajo, era un jornalero, cuya existencia estaba ligada a los caprichos de las estaciones y a la generosidad de los terratenientes. Pero después de que la Guerra Civil Española terminara en 1939, una realidad nueva y más dura se asentó sobre los pueblos encalados del sur. El régimen de Franco había ganado, y para hombres como Rafael, que simplemente habían querido una vida más justa, la posguerra no fue un tiempo de paz. Fue un tiempo de castigo, una sentencia larga y silenciosa cumplida bajo el brillante sol andaluz. Su historia no es de grandes batallas o discursos heroicos. Es una historia susurrada en las sombras, vivida en los rincones tranquilos de un hogar humilde. Rafael no era un político ni un soldado en el sentido tradicional. Era un padre, un esposo, un trabajador que había visto sus esperanzas de un futuro mejor aplastadas bajo la bota de una dictadura. La guerra había terminado en los campos de batalla, pero continuaba en los campos donde él trabajaba, en la plaza del pueblo donde la gente desviaba la mirada y en el pesado silencio que flotaba en el aire. Este silencio era una forma de protección, un escudo contra el nuevo orden, pero también era un peso pesado que oprimía el espíritu de toda una generación. El mundo de Rafael se había encogido. Antes de la guerra, se hablaba de reforma agraria, de escuelas para los niños, de un futuro donde el sudor de un hombre sería recompensado con dignidad. Ahora, esos sueños eran pensamientos peligrosos, mejor guardados bajo llave. El nuevo régimen exigía lealtad absoluta, y cualquier indicio de lealtades pasadas, cualquier susurro de disidencia, podía llevar a la ruina. Para Rafael, sobrevivir significaba volverse casi invisible. Significaba bajar la mirada cuando pasaba la Guardia Civil, asentir con la cabeza incluso cuando su corazón ardía de injusticia, y enseñar a sus hijos que la lección más importante era no decir nada. Su resistencia no se libró con armas, sino con la terca negativa a dejar que su espíritu fuera completamente destrozado. Esta es la historia de esa lucha silenciosa. Es la historia de Rafael Martín, pero también es la historia de miles como él, los protagonistas olvidados de la posguerra. Sus nombres no aparecen en los libros de historia oficiales, sus sacrificios no se conmemoran con monumentos. Su lucha fue silenciosa, una batalla diaria por el pan, por la dignidad y por la conservación de su propia humanidad, en un tiempo en que ser humano era un acto arriesgado. Es una historia que necesita ser contada, no con grandes declaraciones, sino con la misma intensidad tranquila con la que fue vivida, para entender el verdadero costo de la paz que siguió a la guerra. El pueblo, que antes era un lugar de comunidad y luchas compartidas, se había transformado en un paisaje de miedo. Las paredes blancas de las casas, que siempre habían parecido tan luminosas y acogedoras, ahora se sentían como si tuvieran oídos. Cada conversación era en voz baja, cada reunión vista con recelo. La Guardia Civil patrullaba las calles con un aire de autoridad absoluta, su presencia, un recordatorio constante de quién estaba al mando. No solo mantenían el orden, estaban imponiendo una nueva realidad política. Su mirada se posaba en hombres conocidos por haber apoyado a la República, convirtiendo un simple paseo a la fuente en una prueba de nervios. El miedo era algo tangible, una niebla fría que se colaba por debajo de las puertas y en los hogares. Este clima de vigilancia no era mantenido solo por las autoridades. El régimen había perfeccionado el arte de enfrentar a vecino contra vecino. Una palabra descuidada, una queja sobre el precio del pan, o incluso una canción de los viejos tiempos, podía ser reportada. Personas que habías conocido toda tu vida, con las que habías compartido fiestas y penas, podían convertirse en informantes. Esto creó una profunda sensación de aislamiento. La confianza, el pegamento de una pequeña comunidad, se había disuelto.
Las familias se encerraron en sí mismas, creando un círculo apretado y protector. La plaza pública, que antes era el corazón de la vida del pueblo, se convirtió en un escenario donde todos interpretaban su papel, cuidando de no revelar sus verdaderos pensamientos o sentimientos. La pobreza era el telón de fondo de este teatro del miedo. La guerra había destrozado la ya frágil economía de la región. El hambre era un huésped constante en la mayoría de los hogares. Las raciones oficiales eran una broma, apenas suficientes para mantener vivo a un niño, y mucho menos a un hombre que trabajaba de sol a sol en el campo. Los rostros de los aldeanos estaban marcados por las dificultades, sus cuerpos delgados, sus ropas gastadas y remendadas. Sin embargo, debajo de la pobreza visible, había una lucha desesperada por la supervivencia. Esta lucha, sin embargo, era silenciosa. Quejarse era arriesgarse a ser etiquetado de rojo o de alborotador, lo que podía significar palizas, cárcel o algo peor. Así que el pueblo aprendió a vivir con el silencio. Era un mecanismo de supervivencia. El silencio significaba que no estabas desafiando al régimen. El silencio significaba que no te llamabas la atención a ti mismo ni a tu familia. Era una manta pesada y asfixiante, pero bajo ella, la vida continuaba. La gente encontró maneras de comunicarse sin palabras. Una mirada compartida de comprensión, un sutil gesto de apoyo. En esta atmósfera opresiva, la ausencia de palabras se convirtió en un lenguaje en sí mismo. Era el lenguaje de la resistencia y de una comunidad conteniendo la respiración, esperando un día en que pudieran hablar libremente de nuevo. El silencio fue el precio de la supervivencia en la España de Franco. Dentro de la pequeña y austeramente amueblada casa de Rafael Martín, su esposa, Dolores, era la silenciosa comandante de su batalla diaria por la supervivencia. Mientras Rafael enfrentaba las durezas del campo y los peligros políticos del pueblo, Dolores libraba una guerra diferente dentro de sus cuatro paredes. Su enemigo era el hambre, un adversario implacable que amenazaba a sus hijos cada día. Las cartillas de racionamiento oficiales proporcionaban una miseria, un poquito de pan, algo de aceite si tenían suerte, y poco más. Era su trabajo convertir esta escasa ofrenda en algo que pudiera parecer una comida, una tarea que requería el ingenio de un mago y la resistencia de una santa. Sus días eran un ciclo constante de estirar los recursos hasta su límite absoluto. Un puñado de garbanzos tenía que convertirse en un guiso para 4. Un trozo de pan duro se tostaba y se frotaba con ajo para darle sabor. Ella era una experta en el arte de arreglárselas, una habilidad aprendida por toda una generación de mujeres españolas. Sabía qué hierbas silvestres que crecían en las laderas eran comestibles, cómo hacer una sopa con poco más que agua y un hueso, y cómo remendar la ropa hasta que fuera más parche que tela original. Su trabajo era invisible para el mundo exterior, pero para Rafael y los niños era nada menos que un milagro diario que los mantenía con vida. Más allá de la lucha física por la comida, Dolores era la guardiana de la dignidad familiar. En un mundo diseñado para humillarlos y destrozarlos, ella insistía en pequeños rituales de normalidad. La casa siempre se mantenía impecablemente limpia, un acto desafiante contra la miseria de la pobreza. La ropa de los niños, aunque remendada, siempre estaba lavada y ordenada. Les enseñó a decir por favor y gracias, a ser respetuosos y a mantener la cabeza alta, incluso cuando sus estómagos estaban vacíos. Ella entendía que el régimen quería despojarlos no solo de su comida y libertad, sino también de su autoestima. Su tranquila insistencia en mantener los estándares era una forma de resistencia, una declaración de que seguían siendo una familia, todavía humanos. Rafael sabía que no podría haber resistido sin ella. Cuando llegaba a casa, agotado y desmoralizado por un día de trabajo extenuante por salarios miserables, era Dolores quien ofrecía una tranquila palabra de apoyo. Ella no hablaba de política ni de los peligros que acechaban fuera. En cambio, creaba un santuario, un pequeño espacio donde el miedo podía mantenerse a raya, aunque solo fuera por unas pocas horas. Su fuerza no era ruidosa ni demostrativa. Era una corriente profunda y constante que recorría la familia,
dándoles la fortaleza para enfrentar otro día. En la historia silenciosa de España, mujeres como Dolores eran las heroínas anónimas, los pilares que mantenían unidas a las familias y comunidades. Para Rafael, encontrar trabajo era más que una cuestión de suerte estacional, era un campo minado político. En la Nueva España, el pasado de un hombre era una mancha permanente en su expediente. Antes de la guerra, Rafael había sido miembro de un sindicato de trabajadores. Había asistido a reuniones donde los hombres hablaban de salarios justos y de una jornada de 8 horas. Nunca había cometido un crimen, nunca había hecho daño a nadie. Simplemente, se había atrevido a creer en un mundo más justo. Ahora, esa creencia lo había puesto en una lista negra, no oficial, pero brutalmente efectiva. Esta lista, susurrada entre terratenientes y pasada a las autoridades locales, era una sentencia de inanición económica para cualquiera considerado políticamente poco fiable. Cuando el capataz de una gran finca, el manijero, venía a la plaza del pueblo para contratar jornaleros, se desarrollaba un ritual cruel. Los hombres se reunían, sus rostros, una mezcla de esperanza y desesperación, sus ojos fijos en el capataz. Él caminaba entre la multitud, señalando a algunos, ignorando a otros. Rafael, a menudo se encontraba entre los ignorados. El capataz lo miraba como si no existiera. No se daba ninguna explicación, no se hacía ninguna acusación. No era necesario. Todos conocían las reglas del juego. Estar en la lista negra significaba que eras un fantasma, presente pero invisible, tu necesidad de trabajo completamente ignorada. Este sistema era una poderosa herramienta de control social. Aseguraba que no solo los culpables fueran castigados, sino que todos los demás vieran las consecuencias de salirse de la línea. Creó una jerarquía de lealtad, donde aquellos que habían apoyado al nuevo régimen, o que estaban dispuestos a delatar a sus vecinos, eran recompensados con trabajo. Para Rafael, cada día que era ignorado era una nueva humillación. Era una declaración pública de que era un marginado, un paria en su propio pueblo. El hambre que sentía su familia era el resultado directo de esta venganza política, un castigo por pensamientos y asociaciones de un tiempo anterior a la guerra. La lista negra empujó a hombres como Rafael a una situación desesperada. Los llevó a aceptar los peores trabajos, los que nadie más quería, por una paga aún menor. Los hizo depender del acto ocasional de piedad de un terrateniente que podría estar dispuesto a arriesgarse a contratar a un rojo por 1 o 2 días, a menudo en un campo remoto donde nadie los vería. El costo psicológico fue inmenso, era un asalto constante a la autoestima de un hombre, que se le negara la dignidad fundamental de mantener a su familia con su propio trabajo. La lista negra era una prisión sin barrotes, una jaula invisible que confinaba a miles a la pobreza y la desesperación. Una tarde sofocante, mientras Rafael trabajaba solo en un olivar apartado, lejos del pueblo, su rutina fue, ya saben, de repente interrumpida. Escuchó un crujido en la maleza seca, y no era el sonido de un conejo o una lagartija, sino algo más pesado. Se quedó inmóvil, con la mano apretando su azada. De detrás de un olivo retorcido y viejo, surgió un hombre, demacrado, con la ropa hecha jirones y llevando un viejo rifle. Pero, sinceramente, fue la mirada en sus ojos lo que impactó a Rafael. Una mezcla de agotamiento, desafío y miedo de ser cazado. Rafael lo reconoció al instante como uno de los guerrilleros que aún se escondían en las montañas, librando una guerra desesperada y olvidada contra Franco. El hombre no hizo ninguna amenaza. Su voz estaba ronca por la sed. Pidió agua, y luego, dudando, un trozo de pan. En ese momento, Rafael se enfrentó a una terrible elección. Conocía los riesgos. Ayudar aún era una sentencia de muerte. La Guardia Civil no mostraba piedad ni a los combatientes ni a quien les ayudara. Su mente corría, pensando en Dolores y sus hijos. Su supervivencia, y la de ellos, dependía de permanecer invisible, de evitar cualquier problema. Cada instinto de autoconservación le gritaba que diera la espalda, que fingiera no haber visto nada, y que se fuera. El miedo era un nudo frío en su estómago.
Pero entonces volvió a mirar al hombre. No vio un símbolo político, ni un enemigo rojo del Estado, sino a un ser humano, desesperado y sufriendo. Vio a un hombre que probablemente era un agricultor o un jornalero como él, llevado al límite por la injusticia. Vio el mismo hambre en los ojos del guerrillero que veía en los rostros de sus propios hijos cada noche. En ese instante, la humanidad compartida de Rafael superó su miedo. Fue una decisión tomada no con la cabeza, sino con el corazón. Sin decir palabra, le entregó su pequeña cantimplora de agua y el trozo de pan que estaba destinado a ser su propio almuerzo del día. Fue un pequeño acto, que duró apenas unos minutos. El guerrillero bebió el agua con avidez, devoró el pan y susurró un Dios te bendiga, antes de desaparecer en el paisaje tan silenciosamente como había aparecido. Rafael se quedó solo, con el corazón latiéndole con fuerza en el pecho. Había cruzado una línea. Había elegido la solidaridad sobre la seguridad, la compasión sobre el miedo. Sabía el inmenso peligro en el que se había puesto a sí mismo y a su familia. Pero mientras estaba allí en el silencioso olivar, también sintió un atisbo de algo que no había sentido en mucho tiempo. Una sensación de su propia autonomía, un sentimiento de que, de una pequeña manera, había resistido la crueldad del mundo. El pueblo era, bueno, una red de susurros. Las noticias, o lo que pasaba por tales, no viajaban a través de periódicos, sino a través de rumores y chismes compartidos por encima de una valla o en el rincón tenuemente iluminado de la taberna. En este ambiente, los secretos eran una moneda peligrosa. Rafael no le contó a nadie sobre su encuentro en el olivar, ni siquiera a Dolores. Enterró el recuerdo muy hondo, esperando que solo él lo conservara. Pero los secretos en un lugar tan pequeño y tan tenso tienen una manera de filtrarse. Quizás alguien había estado observando desde la distancia. Quizás el guerrillero fue capturado más tarde y habló. O quizás, y esta era la posibilidad más escalofriante, un vecino simplemente había inventado una historia para ganarse el favor de las autoridades. Una tarde, hubo un golpe fuerte y autoritario en la puerta. Era un sonido que toda familia en el pueblo temía. 2 miembros de la Guardia Civil estaban en su puerta, con rostros sombríos y sus sombreros de 3 picos de charol brillando bajo la luz menguante. No necesitaban una orden, su presencia era autoridad suficiente. ¿Rafael Martín?, preguntó uno de ellos, aunque en realidad no era una pregunta. Necesita venir con nosotros. El rostro de Dolores se puso pálido, un grito silencioso en sus ojos. Los niños, sintiendo el terror, comenzaron a llorar. Rafael intentó proyectar una calma que no sentía, tranquilizando a su familia con una mirada de que pronto volvería. Fue llevado al cuartel local, un edificio frío e imponente que olía a tabaco rancio y miedo. El interrogatorio no fue violento como podría haber esperado. No hubo golpes, ni tortura física. La crueldad era más refinada, más psicológica. Lo sentaron en una habitación desnuda, bajo una única bombilla de luz intensa, y comenzaron sus preguntas. Los oficiales estaban tranquilos, casi casuales, lo que hacía sus amenazas más aterradoras. Hablaban de lo que les pasaba a los traidores, de los campos de trabajo, de hombres que eran llevados a dar un paseo por la noche y nunca regresaban. Mencionaron a su familia, a sus hijos, dejando claro que su destino estaba ligado a su cooperación. Lo acusaron directamente de ayudar a un bandido. Afirmaron que tenían un testigo. «Solo dinos su nombre», repetían una y otra vez. «Dinos dónde se esconden los demás. Tu vecino te vio». La mención de un vecino fue como un cuchillo en el estómago. La traición se sintió más personal, más dolorosa que cualquier golpe físico. Era la corrosión de su comunidad, el veneno de la sospecha volviendo a la gente unos contra otros. Rafael, aterrorizado pero resuelto, se mantuvo firme en su historia. No había visto a nadie, no había hablado con nadie. Él era solo un simple trabajador. Lo negó todo, con voz firme, incluso mientras sus entrañas se revolvían de miedo. El muro de silencio que había construido a su alrededor durante años era ahora su única defensa.
Después de 2 días de interrogatorios incesantes y presión psicológica, la Guardia Civil liberó a Rafael. No tenían pruebas concretas, solo la palabra de un informante, y la negación de Rafael había sido inquebrantable. Salió del cuartel y regresó a la luz del sol, un hombre libre, pero no era el mismo. La experiencia le había dejado una profunda cicatriz en el alma. Volvió a casa al alivio silencioso y lloroso de Dolores y sus hijos. No hubo celebraciones, ni palabras de triunfo. El miedo aún estaba demasiado fresco, la amenaza demasiado real. Sabían que estaba siendo vigilado. Cada paso que diera, cada persona con la que hablara, sería anotado. El periodo que siguió fue de extrema precaución y gran ansiedad. Durante semanas, la lista negra parecía más absoluta que nunca. Ningún capataz siquiera lo miraría. La familia sobrevivió al borde de la hambruna, dependiendo de los milagros de Dolores y de la caridad secreta de algunos parientes valientes que dejaban una pequeña bolsa de patatas o un poco de harina en su puerta en la oscuridad de la noche. Era un tiempo de profunda desesperación, donde el futuro parecía un túnel oscuro y sin fin. Rafael sentía el peso del hambre de su familia sobre sus hombros, una carga más pesada por su incapacidad para hacer algo al respecto. La dignidad que tanto había luchado por mantener se estaba erosionando con cada día que pasaba de inactividad forzada y pobreza devoradora. Entonces, lentamente, casi imperceptiblemente, las cosas empezaron a cambiar. La fase más intensa de represión comenzó a ceder, no por un cambio de opinión del régimen, sino por pura necesidad. El país necesitaba ser reconstruido, los campos necesitaban ser trabajados, y no había suficientes manos leales para hacerlo todo. Una mañana, un capataz, un hombre que antes lo había ignorado, le hizo a Rafael un brusco asentimiento. Era una oferta de un solo día de trabajo. La paga era lamentable, pero era trabajo. Rafael aceptó sin decir una palabra, su corazón lleno de una compleja mezcla de alivio, gratitud y una persistente sensación de humillación por tener que estar agradecido por una migaja tan pequeña. Esa noche, regresó a casa con su mísero salario, y lo que es más importante, con un pequeño pan y una botella de aceite de oliva que había logrado comprar. Era la primera vez en semanas que tenían más que lo mínimo indispensable. Mientras Dolores cortaba el pan y vertía el aceite dorado en un plato, una alegría silenciosa llenó la pequeña habitación. No era una celebración de victoria, sino una afirmación de supervivencia. Para Rafael, el simple acto de poner comida en la mesa de su familia con su propio trabajo fue una recuperación de su dignidad. Fue un pequeño paso, pero fue un paso lejos del abismo y de vuelta a la vida. Rafael Martín vivió el resto de su vida en ese mismo pueblo andaluz. Nunca habló de la guerra, la lista negra, o la noche en que fue llevado por la Guardia Civil. El silencio que había adoptado como escudo se convirtió en parte de él, un hábito de toda una vida. Continuó trabajando la tierra, su espalda encorvada bajo el sol, sus manos marcadas para siempre por el suelo. Vio a sus hijos crecer, casarse y tener sus propios hijos en una España que, poco a poco y con dolor, estaba cambiando. Para el mundo exterior, era solo otro anciano, uno de los miles cuyas vidas habían sido descarriladas por la historia y luego olvidadas en silencio. Pero dentro de su familia, y en la memoria colectiva de quienes entendían la verdadera historia del pueblo, la historia de Rafael no fue olvidada. Se convirtió en una leyenda silenciosa, transmitida no en grandes relatos, sino en miradas compartidas y frases sin terminar. Sus hijos y nietos entendieron que su silencio no era vacío, estaba lleno de coraje, sacrificio y un inquebrantable sentido de lo correcto y lo incorrecto. Vieron su legado no en monumentos o reconocimientos, sino en el simple hecho de su propia existencia. Él había capeado la tormenta, protegido a su familia y mantenido su humanidad contra todo pronóstico. Su tranquila dignidad fue el cimiento sobre el que construyeron sus propias vidas. Su historia es un poderoso recordatorio de que la resistencia toma muchas formas. No siempre se trata de una desafiante voz alta o de una lucha armada. A veces, la resistencia más profunda es silenciosa. Es la negativa a convertirse en lo que tus opresores quieren que seas.
Es elegir la compasión sobre el miedo en un olivar apartado. Es negar a tus acusadores la satisfacción de quebrantarte. Es el trabajo diario y agotador de mantener a una familia viva e inculcarles un sentido de valía cuando el mundo intenta aplastarlo. La vida de Rafael fue un testimonio de esta resistencia silenciosa, una forma de heroísmo que a menudo se pasa por alto, pero no por ello es menos significativa. Historias como la de Rafael Martín son la historia oculta de la Andalucía de posguerra. Por cada relato oficial de victoria y paz, hay miles de historias no contadas de familias que soportaron hambre, miedo e injusticia. Son las historias de gente corriente que afrontó circunstancias extraordinarias con una valentía silenciosa. Representan la resiliencia del espíritu humano y sirven como una contranarrativa vital a la versión edulcorada del pasado. Recordar a Rafael no es solo honrar a un hombre, es reconocer el inmenso sufrimiento silencioso y la profunda dignidad de una generación que sobrevivió, dejando un legado de resistencia grabado para siempre en la memoria del sur. Al cerrar la historia de Rafael Martín, debemos detenernos a considerar lo que su legado silencioso significa para nosotros hoy. Los ecos de su valentía resuenan a través del tiempo, moldeando no solo a sus descendientes, sino también el tejido mismo de la memoria andaluza. En toda España, familias como la de Rafael todavía llevan el peso invisible de esa época, historias susurradas en las